Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Llegó a Cineteca Nacional, ya como parte de su estreno comercial, Playground, un mundo pequeño, de la realizadora belga Laura Vandel. La película la mencioné en el especial de Cinemanet de lo mejor del cine de 2021 como una de mis favoritas. Y es que la cinta es impactante. Nora es una niña de 7 años que está absolutamente aterrada por entrar a la escuela en la que su hermano Abel ya estudia. La escuela, en los ojos de Laura Vandel, se nos presenta como un campo de batalla. Niños de todas estaturas y complexiones conviven en un patio de recreo en donde no solo ocurren juegos o risas. Abel, por defender a su hermana, se convierte en víctima de bullying y de uno con un grado máximo de violencia. Todo frente a los ojos de Nora, y siendo invisible para las autoridades escolares. La impotencia de quienes observamos las imágenes es posible gracias a la decisión de Vandel de mostrarnos todo a partir de ponernos en los zapatos de la pequeña Nora. Es desde su punto de vista que se nos descubre un mundo inmenso, lleno de juegos y risas, pero también lleno de miedo y de violencia. Para este episodio de mi podcast, reuní a los alumnos de un cineclub que imparto gustoso desde 2021. Tras ver la película por primera vez, mis alumnos y yo reflexionamos sobre los muchos elementos presentes en la misma. Bienvenidos. Allez, bonne journée. Je veux rester avec toi. On jouera ce soir, d'accord? Par ici. Plus vite, plus vite, plus vite. Pourquoi ils font ça? Je sais pas. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Les saluda Enrique Figueroa Anaya y sí, como ya escucharon en el fondo, no estamos en nuestra tradicional sesión de Zoom y ahora mis compañeros, que además pues no son 3, que creo que es lo máximo que hemos tenido en uno de los episodios de este podcast, sino que somos varios más, ya escucharán. Pues nos estamos viendo, estamos en una mesa y estamos pues justamente departiendo de un podcast más que ustedes ya escucharon de qué va. Vamos a hablar de la película Playground, un mundo pequeño, ese es el nombre que le pusieron en México, Playground en su nombre internacional, un mundo en su nombre original. Y bueno, ahorita quiero hablar un poquito del nombre porque me parece, no me gustó ese nombre de un mundo pequeño, ¿no? Pero bueno, ya ahorita hablaremos. Es una película de Laura Vandel, una película de Bélgica, bueno, ella es de Bélgica, y es una película que además estuvo recientemente nominada a Mejor Película no soy muy fan de los Óscares, ya saben, esta sección en la que no son las películas generales, en lengua no inglesa, internacional, no sé. La cosa es que, bueno, finalmente es una película que vale mucho la pena, más allá de haber sido nominada o no a los Óscares. Y pues bueno, vamos a empezar esta charla con un grupo que pertenece a un cineclub que me da el gusto de impartir, vamos a dejarlo así. Y también sirve el anuncio, están disponibles los servicios para que me contraten para cineclubes. Con este cineclub ya es el tercer año que me toca participar. Y pues bueno, me gustaría primero preguntarle a la que está como responsable del mismo, quien es Maritza García. Maritza, primero darte la bienvenida a este podcast y qué padre la posibilidad de poder platicar contigo y pues no sé qué es lo que nos puedas, si quieras contar un poquito del ejercicio del cineclub que implica, y antes de darle arranque a la charla como tal. Pues muchísimas gracias por invitarnos, muchas gracias por estar aquí, está padrísimo de venir aquí a este lugar. El cineclub surge porque es algo que necesitamos compartir. Uno ve las películas y de repente como que nos quedamos cortos o a medias o no alcanzamos a ver todos los detalles, y el compartir todas las ideas, todas las visiones que cada uno tiene de estas películas te hace crecer muchísimo, te abre un mundo que normalmente no ves solo una dirección, y el que puedas escuchar lo que los demás vieron te hace ver otras dimensiones de la misma película, y entonces puedes volver a ver la película y la ves de otra forma. Creo que eso es algo muy gratificante, es algo muy alimentador, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y creo que eso es algo que me gusta mucho.
Pues ahí está, Maritza. Sí, la verdad es que es un ejercicio muy interesante. Yo siempre que me preguntan qué es lo que se hace, pues aprender a disfrutar más las películas. O sea, ese es básicamente lo que se hace aquí. Y mencionaste en este lugar, es que estamos en la Cineteca Nacional, Sí, sí. que además es la primera vez que quiero aprovechar preguntarte qué se siente visitar por primera vez un lugar como la Cineteca Nacional, porque finalmente eso es padre, es un testimonio en vivo de esto. Está Maritza. padrísimo, es terriblemente vergonzoso que sea la primera vez que venga yo. Discúlpame. Pero me encanta, ¿no? Me encantan estos lugares. Por ejemplo, también soy muy feliz en la sala Nezahualcóyotl, por ejemplo. Claro. O sea, todos estos lugares que brota cultura y que brota esta clase de acompañamientos y comunidad, cine, libros, arte, todo esto es sumamente enriquecedor, ¿no? Esa es la palabra, es muy enriquecedor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maritza. Poco a poco voy a ir presentando a cada uno de los elementos del Cineclub, pero pues primero comienzo contigo, Maritza, justamente para platicar, ¿qué te pareció Playground, un mundo pequeño? Es una visión sumamente... no sé, me gustó mucho la película porque todo es desde la visión de la chica, o sea, de la niña, ¿no? Es una niña pequeña y el que todo el tiempo estemos acompañando y cómo se ve el mundo hacia arriba es sumamente diferente de lo que normalmente ves. Y efectivamente creo que es como enfrentarse a una jungla cuando llegas al patio escolar, te da mucho miedo. Y todo lo que eso implica, ¿no? El que tengas que hacer amigos, el que no sepas cómo relacionarte, creo que eso es algo muy difícil de hacer, ¿no? Yo les venía contando que yo entré muy pequeña a la escuela y siempre fui de talla muy pequeña, entonces todo el tiempo me molestaban en la escuela, toda la primaria fue un largo camino de sufrir y entonces me volví muy agresiva, ¿no? Precisamente por eso, porque entonces tienes que defenderte y tienes que contestar. Entonces se volvió muy como un modus operandi que me costó mucho trabajo dejar atrás, ¿no? Llegar a la secundaria, como que cambiamos de escuela, pero sí fue esa primera parte de enfrentarte a una jungla, ¿no? El patio de la escuela era una jungla porque además convivían niños de sexto año con niños de primero de primaria y pues era un mundo, tú los veías que eran como señores, eran ya niños grandísimos para ti y entonces entre las pelotas, entre que pasaban corriendo, era una jungla vivir en ese lugar y eso te enseña, o sea, lo difícil que de repente puede llegar a los niños, lo difícil que es para los niños enfrentarse a eso, ¿no? De repente nosotros como papás, pues se nos olvida o lo vemos diferente y ya no alcanzamos a dilucidar si realmente está pasando algo tan grave o no, ¿no? Y creo que sí es muy importante replantearnos lo difícil que es para los niños enfrentarse a esta clase de situaciones. Sí, ya escucharon quienes están del otro lado de la bocina, de los audífonos, justamente de qué va la película. Y mencionabas justamente este escenario de guerra, ¿no? Yo cuando la vi la primera vez, que si no me equivoco fue en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, pensé en El Soldado Ryan de Steven Spielberg, ¿no? En esta primera escena en la que llegan los soldados americanos a Francia y de repente son recibidos en una cámara en hombro, en una escena súper violenta. Yo pensé en El Soldado Ryan, o sea, yo pensé en este escenario violento al que se enfrenta la protagonista, en el que el caos está presente. Mucho ruido. Mucho ruido, exactamente. Y finalmente, y ese es otro elemento, la cámara está a su nivel. O sea, estamos viendo la perspectiva de ella, así como también en esa película de Steven Spielberg, tenemos la posibilidad de verlo desde la parte de los soldados. Y bueno, ya hablaremos del bullying, que es todo un tema. A mí también justamente me tocó eso, me platicaba alguien saliendo de la película, es que cómo puede ser que alguien al que molestaban hacía eso. Yo le decía, yo hice lo mismo, a mí me molestaban y yo reaccioné y molesté también, y de manera muy violenta, y no es una cosa que obviamente me enorgullezca, pero son reflexiones que salen a partir de esto. Sí, porque es algo como natural, de repente pues te defiendes y no tienes otra forma de hacerlo más que pues así, o sea, eso fue lo que viste y pues así reaccionas porque así te tratan en la primaria. Normalmente puede ser un ambiente a lo mejor totalmente diferente en tu casa, pero pues obviamente en tu casa si no te atacan pues no te defiendes, ¿no? Te defiendes donde te atacan y es en la escuela. Entonces en la escuela es donde te vuelves muy agresivo de repente. Digo, yo particularmente sí fui muy agresiva en la primaria, pero por eso, o sea, porque ya me decían o me tocaban el hombro y bueno, yo respondía con un golpe, ¿no? O sea, ya te vuelves así porque te vuelve el ambiente así. Sí es muy terrible de repente vivir así, ¿no?
Pues ahí está. Maritza, muchas gracias. Vamos con otro elemento de nuestro cineclub, Sonia Suárez. Todos están así, bueno, sí sabían que estaban invitados al podcast, no fue así agresivamente de ponte a grabar. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida, cuéntanos qué te pareció Playground. Hola, muchas gracias. Pues me encantó la película justo por esta perspectiva de los niños y pues esta problemática que ellos tienen, pero creo que sí se hace la separación como de dos mundos. El mundo de los niños y el mundo de los adultos, en donde nosotros ya como adultos no alcanzamos a divisar cómo perciben los niños una situación de violencia, pero desde la perspectiva del testigo, no como del violentado, sino como del testigo. Entonces, una parte así como muy... Bueno, spoiler alert. Sí, no lo anunciamos, pero pues sí, obviamente. Pues es cuando ella, como testigo, ella que está viendo cómo su hermano está siendo violentado, se da cuenta que si habla es peor, ¿no? Entonces, es cuando ella expresa esto a la maestra, a la profesora que le está escuchando, es desgarrador, cómo desde ahí aprende a callar, ¿no? A callar y a, como testigo, no poder cambiar algo que está viendo que está mal. Pero aún así, ella, pues, desde su trinchera o desde lo que podía hacer, pudo levantar la voz y hacer algo, ¿no? Que tuvo sus consecuencias y que también muestra las consecuencias que puede tener este tipo de situaciones y lo grave que es no ponerse como en los zapatos de un niño, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita esto que mencionabas sobre los dos mundos, la película se llama Un Mundo, ¿no? Y eso es quizá el problema que tengo con el subtítulo en español de Un Mundo Pequeño. Automáticamente, la película nos presenta la perspectiva de las infancias. Un tema que a mí me ha gustado siempre manejar en este podcast y también en otros trabajos en los que tengo la fortuna de participar, es la lucha contra el adultocentrismo. El ver el mundo a partir del punto de vista de los adultos. Y no solamente de los adultos, todos los adultos, inclusive de los adultos de cierta edad, porque ahí también luego terminan siendo relegados los adultos de la tercera edad, por ejemplo. O sea, es el mundo visto a través de su punto de vista. Y entonces este título va en contra un poquito del título original que se llama Un Mundo, es un mundo más, ¿no? Pero aquí pequeño, porque es de niños. Pero es igual o más complejo todavía, ¿no? Entonces, bueno, hay una queja a la distribuidora aquí en México que le puso Un Mundo Pequeño, que sí, no lo voy a dejar de decir. ¿Algo más, mi querida Sonia? No, bueno, solamente también como una parte de la que mencionabas de difundir más este tipo de largometrajes en escuelas sería muy útil porque así los docentes también pueden ver esta parte, ¿no? De que no es solamente es mi trabajo, es mi responsabilidad y como que se lavan las manos de cierta manera, sino que también pueden hacer conciencia, ¿no? Y ser empáticos sobre estos problemas y que ellos también ya tienen sus procedimientos, pero no todo termina en el momento en el que ellos ponen un alto, ¿no? Sino que también se necesita como apoyo psicológico posterior a ello. Sí, importantísimo eso. Sé que hay gente que nos escucha que está o en el IMCINE o en el PROCINE, no sé si en la Secretaría de Educación Pública. Yo estoy haciendo algunas cosas con la Delegación Benito Juárez, la Alcaldía Benito Juárez, proponer que en estos espacios se pueda ver, ¿no? Y sobre todo, digo, ya hablaremos del tema también de los docentes y su presencia o no presencia dentro de la trama de la película. Muchas gracias, Sonia. Pasamos con Aide Rojas, otro elemento de este cineclub. Aide, bienvenida. Y bueno, cuéntanos qué te pareció Playground, Un Mundo. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy Saludos bien. A toda Contento tu y feliz audiencia. con ustedes. Sí, aquí está muy padre que una salida al cine, ni siquiera a cualquier cine, a la Cineteca Nacional. Estamos aquí disfrutando bueno, todavía no llegan nuestras bebidas, pero próximamente de un buen café. Y bueno, sobre la película yo me quedé impactada, no sabía ni de qué trataba, nada más creo que nos habías comentado que era sobre educación y que como maestro te había
causado un gran impacto, y creo que no tienes que ser ni maestro, ni tener hijos, ni... Bueno, como adulto, desde la perspectiva, como nos baja la película, la perspectiva de los niños, siento que ya con eso hace la diferencia, nos lleva a un lugar como muy distinto en el que, por ejemplo, ya no nos acordábamos que existía. Yo en una parte de la película dije, ay, gracias, ya no estoy en esa época, ya me puedo defender de otras formas, ya hay como otro tipo de sistema en el que pues te adecuas a otro tipo de relaciones, y pues no sé, estuvo muy impresionante la manera en que sí, yo vi como mucha negligencia de parte de varios maestros, que a veces es como de cómo no estaban presentes o no se daban cuenta de algunas cosas. Yo no me quedaban, o lo minimizaban, como dijo Maritza aquí detrás del micrófono. Es como esa parte de que, no sé, tener niños a tu cargo no es algo sencillo, y pues tenerlos de una manera como bien, que estén saludables mentalmente, pues no es tan sencillo, y es una prueba de cómo ni ellos saben ni cómo enfrentarse, y cómo es hasta las diferentes personalidades de los maestros. Hay un cambio entre las maestras de la protagonista, y su trato es muy diferente, su forma de acercarse con los niños es muy diferente, hasta como hay que veces que siento que había como de repente hasta violencia de su parte. Entonces, ¿cómo no quieres que unos niños actúen violentos y también pues tienen el ejemplo, ¿no? Había muchas partes en las que los niños decían palabras como muy fuertes, y tú te quedas, pues, ¿de dónde las escuchan? Pues normalmente es de casa, ¿no? Mucha gente se expresa así, y pues sonaba de repente como muy fuerte en los niños. Entonces, pues me siento como muy impactada por la película. Me quedaré pensando un buen rato, y pues a ver qué más sale de esta conversación aquí con todos nosotros. Gracias. No, gracias a ti, Aide. Mencionas este tema de la docencia, la negligencia. Como ya lo saben, yo también imparto clases en primaria, y a mí me resultó muy fuerte porque hay dos momentos en la película que me impactaron mucho. Primero, hay una denuncia de la hermana, bueno, de la protagonista sobre su hermano que lo está molestando, y la reacción tarda porque el profesor está en otro evento que acaba de pasar. Y luego en otro momento con ella, una profesora que tiene una conexión mayor con la protagonista, dice que no supimos cómo, o sea, no supimos cómo reaccionar. Sí hay una falta de enseñanza hacia estos profesores, de no saber cómo reaccionar a los elementos, pero también, como la película nos lo presenta al inicio, están sobrepasados porque es muy grande. La escuela es muy grande, hay espacios que no pueden estar vigilados, a veces sobrepasa, y como profesor también lo menciono, es muy difícil estar ahí con los ojos en todo. Obviamente uno como papá, que ya lo veremos, o lo platicaremos, el papá como también dice, ¿cómo es posible esto? Y casi quiere estar ahí junto a los... Tampoco. Y tampoco es parte del proceso, es muy complejo, pero sí muy interesante lo que mencionas. Muchas gracias, Aide. Laura Weisfeld, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast. ¿Y qué te pareció la película? Hola. Pues bueno, interesantísima la pintura que nos da de una escuela. De entrada, a mí me encantó el título, Un mundo pequeño, porque sí, creo que es el mundo, es una sociedad en pequeño. Es el reflejo, bueno, es un problema que también tenemos en México, creo que es un problema mundial, el bullying en la escuela. Y sí, se ven reflejadas las facciones de nuestra sociedad con total claridad. Vemos, la violencia, vemos defectos, el egoísmo, si tú perteneces allá, entonces no perteneces acá, o si no lo logras, entonces si no logras vencer este desafío, no irás a mi cumpleaños, o si tu hermano huele mal, tal cosa, una niña sí puede ser ayudada y la otra no, lo tiene que hacer sola. Vemos el reflejo total de nuestra sociedad, vemos lo que pasa en las familias, reflejado allí entre los niños, todo lo que ven en la familia, la forma en que se tratan, los vicios, ahí están presentes. Entonces, sí, de entrada el título me encantó. Quizá le pondría Un mundo en pequeño, creo que cambiaría toda la visión de esto.
sí vemos a los maestros sobrepasados por el trabajo, no logran atender, no logran tener ojos para todo. Vemos también pues cómo se forman grupos de niños dominantes, ¿no? Las niñas tienen unas herramientas diferentes, pero también hay niñas dominantes. Los niños evidentemente son más corporales, pero las niñas también. Luego se van perfilando las alfa y tienen que imponer su voluntad, así sea lo que no les han enseñado en el hogar, pero ellas tienen que imponer, aunque no tenga lógica. Vemos el bajo rendimiento de esta niña, cómo esto le está afectando en su rendimiento escolar, cómo su cabeza está en otra cosa. Esto evidentemente va más allá de lo que el papá puede ver, va más allá de lo que los maestros pueden ver. Ella vive esta situación muy en solitario, hasta que, finalmente junta valor y pone su voz, pone en alto su voz y dice, está sucediendo esto, y busca una especie de ayuda donde pueda. También hay algo que me llamó mucho la atención, esto que ella hace de quedarse bajo el agua lo más que tolere, ¿no? No sé si son intentos de suicidio o me estoy yendo muy lejos, pero sí de alguna manera ella está expresando que está hasta el límite de su tolerancia, ¿no? Es como que, si ella puede tolerar esa situación, quizá podría tolerar vivir abajo del agua. Quién sabe cómo lo procese en su mentecita, pero es interesante esto que hace, esos ratos que está abajo del agua, parece que es el único momento en que encuentra paz. Y otra de las cosas también que me recordó mucho a mi escuela, ¿no? ¿Cuántas materias tenemos que realmente son para rellenar el espacio? Estas escuelas que son pequeñas cárceles de niños, que tienen reglas como los reos, o sea, no pueden salir, no pueden ir al baño sin permiso, un montón de reglas que hacen que esto sea casi un reclusorio para niños, y llenando el tiempo con materias que pues no vienen muy al caso, ¿no? ¿Realmente serán útiles para su desarrollo profesional, sí o no? ¿Qué estarán aprendiendo? Nadie se está preocupando de que realmente adquieran habilidades sociales. Las tienen que hacer como dé lugar y como puedan. No hay nadie encargado de ayudarles. Y el que tiene menos habilidad social, ahí valió. Entonces, es complejo. Es muy complejo, me dejó pensando, me dejó acordándome mucho de mi infancia. Creo que como a muchos, no sufrí bullying, porque yo era una de las niñas más altas de mi generación, sí, casi siempre. Pero me aislaban. O yo me aislaba, no sé, no puedo distinguir bien, pero era una niña muy aislada, sí. Pues ahí está, Laura, muchas gracias por tu comentario. Mencionas varios elementos, sí, justamente cómo afecta al rendimiento, y no solamente escolar. En esta etapa en la que están en las infancias, les van a traer estos problemas, los van a cargar toda su vida. Saludos a mi terapeuta, ¿no? O sea, todos esos problemas, justamente muchos fue en la infancia, fue cuando fue de niño. Mucho de esto es aquí. Yo la verdad, y siempre lo digo, cuando estoy con mis alumnos, soy muy consciente y me da, no sé si sea la palabra terror, pero a ver, sé muy cuidadoso, porque lo que le digas a ese niño puede cambiarle la vida. Y de manera positiva, obviamente también, pero también de manera negativa, ¿no? Muchos elementos. El tema del aislamiento yo lo veo un poco, y también por la forma en la que la directora Laura Vandel nos va manejando con la cámara. Primero está este desenfoque, que también yo lo asumo al asunto de que sí está en una primaria filmando. Entonces hay que proteger a los niños y niñas que están ahí en su privacidad, pero también lo utiliza, yo siento, a su favor, y quizá un poquito con esta escena de la alberca, a que está... Es ella, es su mundo, entonces estamos centrados en ella, y ese momento en el que ella se sumerge, quizá para mí es un momento de, paz, ¿no? Pero bueno, eso es lo bonito del cine, podemos tener distintas interpretaciones. Carlos Buitrón, bienvenido a este podcast y muchas gracias por compartirnos ahora, a continuación, tu comentario de esta película. Bueno, pues yo lo que te puedo decir es que sufrí mucho con esta película.
realmente la sufrí. El personaje de la niña, yo pensé que podía haberlo hecho yo. Encaja exactamente con los parámetros en los que yo crecí. Yo era un niño muy chaparrito, muy blanco, en un rumbo en el que casi todos mis amigos eran de moreno a renegrido. Entonces, ser blanco me hizo especialmente vulnerable al grado de que yo no sé nadar. Soy un buen deportista y eso lo constatan muchos amigos míos, pero nunca aprendí a nadar porque odiaba usar el traje de baño. La única vez que fuimos a nadar... Chócalas, yo también, ¿eh? Sí. Todo un año de, creo que sexto de primaria, evité nadar todo ese año. No, a mí llegaba y me agarraban la cola y me decían la francesita. A mí me gustan las güeritas y hasta la fecha no volví a nadar. Y no sé nadar. A mis muchos años no aprendí jamás a nadar, ni me interesa además. Bueno, pues el caso es que el personaje de la niña se me hizo verdaderamente entrañable. Se me hace un personaje con una riqueza. Es maravilloso cómo, claro que tienen que ver el trabajo de los padres, el trabajo del director, el trabajo de todas las personas que estaban cerca de ella, para hacer una actuación que decías, Chihuahua, una niña con los ojos, con la manera como mueve su cara, con la manera como sus manitas las acomodaba en una u otra forma, te estaba dando una verdadera clase de vida. Porque es lo que nos da esa niña, una clase de vida. Alguien que se enfrenta al mundo a esa edad tan tierna y que es capaz de cuestionarlo. Nada de que hace esto, no, ¿por qué? Explícame por qué lo voy a hacer. No, no se me hace justo y voy a protestar. Eso es lindísimo en la película. Es algo que dices, no puedes no estar con ella. En el momento, hay una parte que me hizo dudar un poco, el final, cuando abraza al hermano, pero creo que para mí es el momento en que dices, ya no puedo más. Es mi último esfuerzo, ya no sé qué hacer con la vida y a ver si funciona. Afortunadamente lo soltó. Pero yo estaba ya pensando en una tragedia que se venía en esa escena. Y además, no es justificable, pero sí entendible. Creo que es un dechado de película, de virtudes de la película que no hay manera de en tan poco tiempo. Además, cada uno ha dicho cosas tan interesantes, han dicho cosas que me han iluminado, cosas que yo no veía. Cada quien vio su propia película y es una película inmensa, pero inmensa realmente. Pues, ¿qué te puedo decir? Que muchas gracias por invitarnos a sufrir, porque sufrí mucho con esta película. Estoy sufriendo todavía. Voy a pensar mucho en esta película hoy en la tarde y seguramente antes de dormirme, pero la voy a recomendar pero ampliamente. Y sobre todo lo voy a recomendar a las personas que tienen hijos de esa edad, para que se den un pequeño quemón del mundo tan violento en el que están enfrentándose sus chiquitos, que no es más que un reflejo de todo lo que está pasando alrededor. Estamos viendo inmigrantes, niños inmigrantes, que están sufriendo al aire libre, frío, hambre y lo que sea, y nadie hace nada. Como son niños, piensan que son adultos chiquitos, se adapten como adultos, y no es cierto. Son seres en formación, son seres con todo el potencial del mundo que lo estamos desperdiciando. Pues es todo lo que puedo decir y gracias por permitirme decirlo. No, muchas gracias a ti, Carlos. Importante esto que mencionas. Siempre hay tiende a haber un menosprecio al mundo de las infancias. Ahorita hay en discusión una película que lanzó Disney y de repente veo que hay gente o colegas que de repente dicen, es que ¿por qué la critican? ¿Por qué se ponen tan críticos cuando es una película para niños? Y yo sí, no, bueno, pues entonces es una cosa menor, es de menor rango. No, o sea, y creo que es parte de un todo, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando más de ello. Viliana Alexandrova Kabalskova, ¿cómo estás, Viliana? Bienvenida y
adelante con tu comentario sobre la película. Gracias Enrique. Buenas tardes. Bueno, es una película que invita a la reflexión sobre uno de los problemas más importantes que nos estamos enfrentando en la sociedad actual, y es el bullying. Lo primero que me llamó la atención es el grado de violencia que enfrenta en su vida Abel. Abel es un chico de alrededor de 11 años que es víctima de bullying, y la película trata cómo la hermana de Abel, Nora, quien es más chica que su hermano, es afectada indirectamente por la violencia que vive Abel. La película me hizo plantearme muchas preguntas. ¿De qué manera como sociedad llegamos a vivir ese tipo de violencias? O sea, yo recuerdo en mi infancia, o sea, ese tipo de acciones de bullying creo que jamás los hemos vivido, aunque hemos vivido cuestiones violentas y burlas hacia las personas. O sea, no recuerdo jamás que un niño haya sido sometido a tanta violencia como Abel lo fue en la película, y eso es escalofriante. También, ¿de qué manera como sociedad, permitimos que fuera tan frecuente, ¿no? O sea, o tan expandido, porque no es de que es un caso de una escuela, es algo que vivimos probablemente en todas las escuelas. Y, o sea, como comentan, o sea, si eres papá, pues eso es algo que te afecta indirectamente. O sea, tú sabes que probablemente tus hijos se enfrentan a una situación como estas o parecidas dentro de sus experiencias de niños, y coincido totalmente, es algo que te llevas para el resto de tu vida. O sea, no lo olvidas en el momento cuando cumpliste 15, 16, 17 años y ya dejaste la escuela y ahí se acabó el problema, ¿no? O sea, el problema va a seguir y te va a afectar, o sea, tanto en tu vida laboral como en tu vida personal más adelante. Entonces, dentro de la película noté que en algún momento la maestra de Norma menciona que las peleas entre chicos en esa edad son comunes. Entonces, como que probablemente un factor es que toleramos ese tipo de cuestiones, o los toleramos desde hace 15, 20, 30 años, y ahora ya es un asunto mucho, mucho más grave. En otro momento, o sea, me llamó la atención que una de las maestras, por ser maestra de grados menores, no pudo intervenir entre el conflicto que se presentaba con los chicos de los grados mayores. O sea, también una excesiva aplicación de reglas, ¿no? O sea, las reglas son así y los maestros no necesariamente pueden, o sea, apoyar a un niño que está en problemas, ¿no? Que se me hace escalofriante. Entonces, más que soluciones, o sea, son como que planteamientos que pues es importante reflexionar. Me gustó desde la óptica del lenguaje cinematográfico, o sea, cómo colocó la cámara prácticamente en la cabecita de Nora, y cómo todo se vio a través de lo que ella percibía, y nos, o sea, como que no conocimos necesariamente a todo el mundo alrededor o las personas con que ella interactuaba, pero o sea, supimos exactamente cuál es la situación y qué doloroso, o sea, cómo este problema puede tener consecuencias muy, muy graves, ¿no? Como comentaba Carlos, o sea, a lo mejor y pudo haber tenido una secuencia gravísima, ¿no? Entonces, sí, una película difícil de ver, que nos hizo sufrir mucho, pero yo también la recomiendo. Y bueno, hasta aquí mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Viliana. Hay al inicio de la película un momento en el que vemos a la protagonista, la cámara está a su altura, y de repente vemos al papá que se agacha para despedirse de ella. Entonces es cuando vemos la cara de la niña. Piensen en cuántos adultos les vimos la cara. Fueron muy pocos. Significa que esos adultos no tienen esa cercanía para con ella, y sí, por ejemplo, la otra profesora que se acerca con ella. Entonces, justamente esos elementos del lenguaje cinematográfico nos permiten tener esa empatía con la protagonista y ver su mundo a partir de su mirada, ¿no? Leti León, sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Además, para la gente que nos escucha, también eres bueno, Carlos también es director de teatro, y Leti es actriz, entonces también siempre hago como el énfasis en el tema de
de la actuación, ¿no? Y en el caso de los niños, que siempre está muy dicho que, bueno, es difícil, también yo le he dicho, encontrar buenas actuaciones en los niños, porque es difícil, pero ¿qué te pareció esto? Y la película, obviamente. Sí, pues muchas gracias. Pues aquí estoy en la Cineteca, que yo sí constantemente vengo, y es muy disfrutable este recinto, porque hay muchas opciones para ver buen cine. La gente que ama el cine, aquí la va a disfrutar. Yo se lo recomiendo porque siempre encontramos otras cosas diferentes que el cine comercial. Bueno, aparte, esta película, pues realmente sí, es muy linda, es muy bien hecha. Las actuaciones son de primera. El manejo de la cámara, el manejo de la luz, del sonido, pues sí, la dirección realmente nos lleva a que nos centremos desde los ojos de la pequeña Nora, de su gran responsabilidad al ver el peligro que tiene su hermano mayor. Es un peso muy grande sobre sus pequeños hombros. A veces no puede saber qué hacer, se desespera, se da cuenta que en ese mundo de niños no es el mundo que ella quisiera o que pudiera manejar. Es un mundo de violencia, un mundo de competencia, un mundo de sobrevivencia, un mundo que a su corta edad es difícil digerir, es difícil saber qué hacer. Ella se siente responsable de que a su hermanito no lo dañen. Y así nos presenta una película que de alguna manera echa abajo nuestra idealización del mundo infantil. Los niños son felices, los niños se supone que disfrutan y siempre, ay, cómo quisiera volver a ser niño, decimos muchas veces. Algunos dirían, yo jamás querría volver a ser niño. Exactamente, pues sí, pero eso es lo que a nosotros muchas veces nos han dicho, qué bien, en la niñez yo disfrutaba tanto, yo era tan feliz, jugaba todo el tiempo, no tenía responsabilidad. En esta película, bueno, y lo que nosotros vivimos en nuestro entorno también, nos damos cuenta que no es así, que el mundo infantil es muy difícil y es muy difícil enfrentarlo y darse cuenta que de ti depende una buena solución. Bueno, me remontó también a otra película que se llama Juegos Prohibidos. Es una película francesa también con unos pequeños niños adorables que viven en la Segunda Guerra Mundial, y que entonces los juegos prohibidos que ellos hacen es que entierran a los animalitos, que ven la muerte cercana todo a su alrededor. Aquí en esta película también hay una escena donde están enterrando a una paloma, a una ave, y luego dicen, es que aquí enterraron a una niña. O sea, es la cercanía de la muerte, de la violencia, de lo que probablemente ellos también están sintiendo con temor que pueda surgir. Precisamente como decía Carlos, una desgracia en cualquier momento, porque la violencia está ahí, adentro de su escuela. Están rodeados de esto. Y bueno, nadie ve la necesidad de que no nada más vayas a la escuela a aprender números, a aprender a hacer cuentas, a aprender historia, sino aprender la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que es la que realmente deberían enseñar en las escuelas, que realmente esta niña sí tuvo un proceso en donde entendió cuál era su lugar y qué es lo que tenía que hacer. Al final de la película yo lo veo algo positivo. Ella pudo evitar una tragedia. Ella tuvo la inteligencia emocional en el momento adecuado. Entonces, el personaje tuvo un proceso
desde el principio al final de la película. Es una película muy entrañable, que se la recomiendo, que vengan a verla, y muchas gracias por todo. A ti, querida Leti, mencionas varios elementos interesantes, y es que la película justamente nos invita a ello, y me quedo un poco con eso, ¿no? A la idealización que tenemos de esa etapa, y mucho también tiene que ver justamente por el poder de los medios, de los discursos y demás, y esta película justamente lo que nos pone a pensar no es siempre así, y creo que ese es el valor de la misma, más allá de todo lo que hemos también platicado. Gracias, Leti. Mariana Díaz, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio y cuéntanos qué te pareció, cómo sufriste Playground, un mundo. Hola, pues yo no sufrí tanto. ¿La disfrutaste? No, sí, hubo algunas escenas que sí me impactaron. Sin embargo, creo que es el uso de la cámara, como ya dijeron varios compañeros, permite que estemos viendo siempre ese nivel, ¿no?, dentro de ellos. Y pocas veces se ven a los demás personajes, incluso cuando los otros niños o niñas hablan, la cámara está viendo la reacción ya sea de Nora o de Abel, que es el hermano. Y entonces creo que más allá de que sea una historia de niños de primaria, como tú dices, está mal empleado el nombre o la traducción, porque un mundo es precisamente a lo que te remite toda esta historia, porque estamos hablando de que esto pasa en cualquier etapa de tu vida, en el trabajo, por ejemplo, con las personas que son tus pares o tus superiores y que te bulean y que después tú eres bully y por eso el nombre de Playground o de recreo creo que pasa como en Thelma and Louise de Ridley Scott, que pues al ponerle un final inesperado están dando ya el resultado de la película, y en este caso pues al decir Playground te están metiendo al patio, y no nada más está emplazado en el patio, también estamos viendo cómo Nora está en clases de gimnasia, en natación, en la clase, en todos los espacios en los que ella tiene que enfrentar sus miedos y forma su carácter y vencer todas las inseguridades que el primer día se notan. Y bueno, también quería decir, retomando lo que dice esta Leti acerca de la inteligencia emocional, recientemente tomé un taller en el que nos preguntaron, ¿sufren porque quieren? Y al final la respuesta fue, nadie quiere sufrir, simplemente no tienen las herramientas, y creo que la niña Nora hace mucho hincapié a su hermano diciéndole, no te sabes defender, pero para mí fue como me resonaba, no tiene las herramientas el niño para saber qué hacer. Y en este proceso de toda la película, Nora se desenvuelve en este aprendizaje de habilidades y de herramientas. Y después también quería comentar que precisamente me recordó la frase de Martin Luther King, que dice, no me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y creo que este fue un parteaguas para en alguna de las escenas en las que ella no hace nada por su hermano, porque siempre estuvo tratando de decir algo o viendo o haciendo algo para ayudarlo, y entonces cuando ella ya no lo hace, este niño se convierte en bully y le pregunta a Nora, al hermano, si esto fue por su culpa, por haber tenido esta indiferencia de lo que estaba pasando. Y bueno, entonces ya para cerrar, precisamente cierra la película con un abrazo que para mí significó lo siento, te entiendo. Y también en el primer día de escuela, que pues es cuando inicia la película, también abraza al niño. Entonces a veces es una como esperanza o como sentir como reconfortar a la víctima, y solamente con un pequeño acto de amor
cambia todo, ¿no? Y creo que fue un muy buen cierre en la película. Y si les gustó este tipo de tema y de cómo lo llevaron, también precisamente de Bélgica está la película Close, que es de 2022 y que fue nominada a los Oscars como mejor película extranjera. Gracias, Mariana. Pues ahí está, tenemos un crisol enorme sobre distintas visiones de una misma película. Eso es lo que abordamos en una sesión de Cineclub, ¿no? Finalmente, cada uno de los que vimos esta película somos un mundo. Estamos, para la gente que nos está escuchando, haciendo un brindis, ¿no? Algunos yo con Chocomilk en la mano. No es cierto, es café. Pero muy felices de poder estar en esta sesión. Y Maritza, tradicionalmente las sesiones que tenemos, pues tú das la bienvenida y tú das también el cierre. ¿Con qué te quedas de esta también experiencia de hacer esta charla? Y por cierto, y nada más para que no se queden ahí y le digan, ay, ¿cómo Maritza no va a cada rato a la Cineteca? La lejanía, la ciudad es tan grande, ¿no? Y, o sea, sí hay un metro cerca. Yo siempre me he quejado un poquito del traslado de la Cineteca al metro Coyoacán porque es un tanto oscuro. Acaban de abrir un metrobús cercano que no sé por qué no hicieron una estación Cineteca Nacional. O sea, era nada más hacer un trayectito más para que ese metrobús llegara a la Cineteca Nacional. Bueno, y también en algún momento hubo una sala virtual de la Cineteca Nacional que no hubo, o sea, no sé si no funcionó, pero una de esas razones que yo percibo es que no se le difundía. O sea, yo la verdad no salvo porque, pues, saludos a mi querido Jaime Rosales, Arturo González, socios del proyecto que estaba impulsando el asunto, no se hacía ruido y creo que sería muy refrescante. Se está construyendo, hay una por Constituyentes, se abrirá otra, también no está muy lejos, en CNA, pero necesitamos más oferta porque de repente estamos invadidos de los rápidos y furiosos 1000, 8000 y pues ya basta, ¿no? Entonces creo que hay que abrir esto y pues esa es una de las razones por las que pues no todos pudieran ir a la Cineteca. A mí también me ha tocado dar clases en lugares muy lejanos donde mis alumnos me dicen, ay, pero es que está bien lejos. Y dices, pues sí, lo entiendo perfectamente. ¿Con qué cerramos, Maritza? Pues sí, efectivamente, creo que hay poca oferta hacia el norte de la ciudad sobre todo, ¿no? O sea, del centro hacia el norte hay poca oferta, tanto en teatros como en cine, o sea, como cines culturales, como cosas así ya más que valgan, no la pena, porque hay muchas cosas que valen la pena, pero hay pocos museos, entonces creo que la oferta cultural está casi toda enfocada al sur de la ciudad y creo que sí habría que abrirnos hacia el norte de la ciudad, o hacia el poniente de la ciudad para ver esa parte. Y esta película creo que lo que nos deja es sí poder desprendernos y a lo mejor sí sufrimos un poquito de verla, pero recordar todo esto que estamos pasando con nuestros niños, seamos papás o no, o sea, finalmente sí son nuestros niños como sociedad y debemos de estarlos cuidando todo el tiempo, ¿no? Debemos de estar salvándolos, pero algo que me gustó mucho es esto, que finalmente es el amor lo que los salva. El amor de su hermana, no pudo hacer otra cosa más que abrazarlo y creo que eso es un mensaje muy fuerte. Algo que va a salvar a nuestros niños y a nosotros mismos es el amor, es el poder ser empáticos y querernos mucho, ¿no? O sea, el poder abrazarnos, aunque sea en la lejanía, abrazarnos y poder darnos y repartir amor. Eso es lo que finalmente nos da esta película, nos da el poder estar aquí a nosotros que tenemos mucho tiempo también de no podernos ver, ¿no? Y que nos abrazamos en la distancia de todas formas cada que nos vemos. Entonces eso me gusta de estas pláticas, de este compartir, porque finalmente compartimos nuestro tiempo, nuestras opiniones, pero compartimos todo nuestro cariño, todo el amor que nos da el estar aquí haciendo cosas que nos gustan, ¿no? Eso es lo más importante que yo creo tenemos. Muchísimas gracias, Enrique, por invitarnos, muchas gracias. Vengan a la Cineteca, está padrísimo, está increíble la Cineteca. Sí, no, pues gracias a ustedes. Mencionabas el amor, no por cursi que sí, o sea, sí lo soy, lo saben, pero sí, o sea, finalmente es eso, o sea, antes de ese final también hay otro momento muy, muy duro en el que lo único que hace es abrazar y ese momento es tan duro, o sea, nada más de acordarme se me engarrota
lo que no sé, el cuello, se me hace un nudo ahí en la garganta. Film Club Café es una opción en el norte de la ciudad, no sé si lo conozcan, está en Boulevard Manuel Ávila Camacho, en el periférico, en Naucalpan de Juárez. Búsquenlo, es un lugar, ese es un oasis de cine allá en el norte, el Film Club Café, y hace unos años por la pandemia estuvo a punto de cerrarse. Hubo muchos movimientos, le mando un abrazo a mi querido Lalo Ortega, amigo y colega, que también estuvo haciendo mucho ruido de ello. Nosotros mismos subimos ahí también en este podcast un mensaje para donativos. Es un oasis, ese es un oasis, pero necesitamos más, y también mucho también tiene que ver con la educación, porque pues dejamos la educación cinematográfica a las exhibidoras, que pues lo que proyectan son este tipo de cine que viene acompañado de una campaña publicitaria que pues lo que hacen es estar en todos los... Y no porque sean mejores o peores, o sea, yo también disfrutaré Rápidos y Furiosos 4000, pero si comiera solamente hamburguesas McDonald's, pues no sé si mi salud estaría tan bien, y hay cosas más padres que una hamburguesa McDonald's. Hay que poder distinguir, hay que distribuir esta clase de cine en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos. O sea, eso es lo importante, de poder no nada más ver el cine comercial y La Sirenita y todas estas, sino poder acercarlos a esta clase de experiencias que no siempre son tan accesibles de repente, ¿no? O sea, no siempre lo puedes ver, no sabes ni siquiera lo que hay de repente. Entonces creo que sí es muy importante estar revisando y viniendo y haciendo esta clase de situaciones para que nosotros también seamos, si no educadores, sí, ¿cómo se llama? Esparcidores de educación, sí, ¿no? Sí, propagadores de esa clase de situaciones. Maritza García, muchas gracias. Sonia Suárez, Aide Rojas, Laura Weisfeld, Carlos Buitrón, Viliana Alexandrova, Cabalgova, Leti León, Mariana Díaz. Adelante, Carlos. Quiero completar la recomendación del Film Club. Ajá. Está a 3 cuadras de mi casa. ¿Y tú sí lo has visitado? Ahí vivimos. Sí. Es más, todos los lunes ahí tenemos una reunión política, entre otras cosas. Y además hay actividades musicales. Sí. Mi hija y yo nos vamos a presentar a corto plazo. ¿Ahí? En un evento, sí. Ah, muy bien. Sí. Por favor, hazlo partícipe para que lo anunciamos en el podcast, porque pues ya formaron parte de la familia de este podcast. Sí. Y gracias. Y es un lugar maravilloso, que ha subsistido heroicamente. Se llevó hasta el papá de Lalo, se murió el papá de Lalo en ese esfuerzo. Leti le ofreció películas para ver si las compraba, pero tiene todas las películas del mundo. Es un tipo muy generoso. Es Raúl Ojanguren el dueño, no es Lalo, es Raúl. Sí, no, es que Lalo Ortega es un amigo que estuvo también haciendo mucha difusión del Film Club Café. Sí, es Raúl Ojanguren, que es un personaje fuera de serie. Entonces, yo les aviso, si un día quieren irse hasta los confines de la ciudad. Y hacemos un podcast desde allá. Ok. ¿Va? Ándale, gracias. Pues muchas gracias a todos. Y pues muchas gracias a ustedes que se quedaron escuchando esta charla. Ya saben, áreas de mercadotecnia de sus empresas, escuelas, asociaciones, aquí hay servicios de cineclub, con mucho gusto se abren los espacios, y pues ustedes que son nuestros escuchas pues siempre tienen este privilegio de este tipo de charlas que acabo de abrirles también a ustedes. Pues yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo episodio, no se pierdan Playground, un mundo pequeño, está todavía en Cineteca Nacional y yo les escucho. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.